ICM Casa de Oración agradece a Dios el poder compartir con usted la palabra de Dios, viva y eficaz. Oramos que usted sea transformado y edificado con la palabra que hoy comparten nuestros pastores, John y Shirley Herlahy. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Él estaba escribiéndoles a ellos, pero noten ustedes aquí en esta porción bíblica, verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Note usted que él quería ir y por fin ir a verlos, porque definitivamente él no había visto a los romanos convertidos. Recuerden que el apóstol Pablo fundó muchas iglesias, pero también hubieron colaboradores con ellos. Hubieron iglesias donde él dedicó tiempo para establecerla, pero en otras ocasiones, como esta, por ejemplo, la iglesia de Roma, él no la fundó, pero él estaba escribiendo y deseando ir. Y en el verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El deseo del apóstol Pablo era estar allí. Y él empieza a escribir a la iglesia de Roma. Y miren ustedes, revela en primer lugar cómo era la sociedad de esa época. ¿Cómo era? Y ahí les dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así estaba el mundo en esa época, pero también había gente que había salido de este mundo y eran los gentiles que ahora habían recibido a Jesucristo como su Salvador. En este caso en particular, el apóstol Pablo empieza a hablarles, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, le dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo ya entrando en este capítulo 2? Sino de los gentiles que se habían convertido, pero que esta gente era la gente que juzgaba a los que estaban allí en lugar de ser parte de esa gracia llevando el evangelio. Por eso dice el verso 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, si habían sido salvos, no eran para juzgar al mundo y mantenerlo en condenación, sino que ellos deberían arrepentirse de esa actitud y ser parte más bien de llevar la gracia de Dios a ellos para que también sean salvos. Luego el apóstol Pablo empieza a hablar sobre los judíos, ya no sobre los gentiles convertidos, sino sobre los judíos. Y miren ustedes lo que dice el verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estas personas, los judíos, eran los judíos que habían sido escogidos por Dios soberanamente. Acuérdense que el Señor los escogió y no los escogió por ser los mejores, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, sino que los había escogido a ellos
por ser los más insignificantes. Podemos mirar aquí en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para tu Dios, Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Dice que él los escogió para ser especial. Y dice también que los escogió claramente porque eran los más insignificantes de todos los pueblos. Los judíos estaban muy orgullosos de ser judíos. De hecho, el Señor dijo de ellos que los había escogido para ser su especial tesoro, su especial pueblo. Ya era una razón para ellos sentirse muy orgullosos. Y de ahí el apóstol Pablo tiene que decirles que la salvación no tiene que ver por ser judío, sino por recibir la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Ahí es donde debe radicar nuestra salvación. Y luego dice, te apoyas en la ley. Y recuerden que ellos tenían razones para sentirse muy orgullosos, mis hermanos. Claro que sí, porque Dios mismo escribió con su dedo la ley que se la dio a Moisés. Y Moisés las bajó. Luego, la historia de que las rompió y volvió a subir para que el Señor le diera los 10 mandamientos otra vez más. Así que ellos se apoyaban en la ley, una ley que le había sido dado exclusivamente para el pueblo de Israel. Y entonces ahí dice, y te glorías en Dios. Así que ellos se gloriaban de ser un pueblo judío escogido, de ser un pueblo que tenía la ley de Dios y de gloriarse de quién era su Dios. Conoce su voluntad, por supuesto, porque cuando uno lee la ley, la palabra de Dios, uno puede conocer la voluntad de Dios. Y a través de la voluntad de Dios, el pueblo era instruido, o ellos mismos eran instruidos por la ley para aprobar no lo bueno, sino lo mejor. Así que estaban muy orgullosos. Y la pregunta es, ¿qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo en apoyarse en la ley? Si la palabra dice, y el salmista David dice, me he deleitado en tu ley y me apoyo en tu ley. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en conocer la voluntad de Dios por causa de conocer la ley? No hay nada de malo. ¿Qué hay de malo en ser instruido por la palabra y empezar a aprobar no lo bueno, sino lo mejor? No hay nada de malo. De hecho, la palabra del Señor dice en el verso 11 que por causa de que ellos se habían apoyado en la ley y conocían la voluntad de Dios y aprobaban lo mejor, se habían convertido ellos en guías para los ciegos, luz para los que estaban en tinieblas, eran instructor de indoctos e inclusive maestros de gente inmadura, de niños, como dice allí, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Así que no hay nada que podamos recriminar o decir nosotros que lo que ellos pensaban o lo que ellos estaban haciendo estaba mal. No, mis hermanos, estaba muy bien. Y era verdad lo que ellos decían. Pero el apóstol Pablo quiere enseñarles a los judíos que no se trata de las cosas que hacemos o que hacían ellos, sino del corazón. Miren ustedes en el verso 29 y dice, en el capítulo 2 de Romanos, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál era la falla de los judíos al gloriarse en todo esto? Es que se gloriaban en la letra, en el conocimiento.
Y el apóstol Pablo quiere decirles a ellos, no se trata de lo que sepas, no se trata de que apruebes lo mejor, no se trata de que conozcas la ley de Dios, no, se trata del corazón. La Biblia dice que del corazón proceden todas las cosas. Y el apóstol Pablo está descubriendo el corazón de ellos para que no se envanezcan de sus experiencias, de su aprendizaje, de que pueden distinguir entre lo bueno y lo mejor, de que pueden ser guías y enseñar a otros, maestros, y que tienen ciencia y verdad, sino que les dice, hay algo más profundo que todo esto, y es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, dice su palabra, para dar a cada uno según sea su recompensa. Nadie es capaz de decir que conocemos perfectamente nuestro corazón. Nadie. Aquí los judíos, mis hermanos, tenían mucho orgullo religioso. Y podemos caer en un pecado de orgullo religioso porque tenemos años en el Señor, porque no tenemos las debilidades que otras personas tienen. Podemos caer en el orgullo religioso porque están hablando de un interior, no en letra, dice, la alabanza de la cual no viene de los hombres, porque todo lo que hacemos por fuera, mis hermanos, puede ser aplaudido por la gente a quienes enseñamos, a quienes nos rodean, de quienes estamos rodeados, y podemos recibir alabanza. Y todo lo que hacemos puede verse muy bien, está bien, pero Dios conoce el corazón internamente. Y cuando Dios dice que necesitamos limpiarnos de orgullo, y aún Dios dice que ni siquiera conocemos nuestro propio corazón, necesitamos entonces venir a Dios para que Dios examine nuestro corazón. Y luego aquí el apóstol Pablo dice en el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Fíjense cómo resalta ya el apóstol Pablo, tanto a los judíos convertidos, que habían sido jueces para los gentiles que todavía vivían en perversidad, así también como a los judíos, que ahora se creían que ellos sí podían jactarse de lo que ellos tenían, que no juzgaban a los que estaban fuera, pero el apóstol Pablo les dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. El apóstol Pablo trae aquí al corazón de todos que no hay justo ninguno, mis hermanos. Dios nos perdone si en algún momento tratamos de compararnos a otros y pensar que somos mejores que otros. Ese es un orgullo religioso. Ese es un orgullo del cual debemos ser libres. Y es verdad, es posible que nuestros pecados no sean igual que los demás. Pero mis hermanos, somos inexcusables delante de Dios. Cualquiera que sea, somos inexcusables. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, judíos y gentiles. Debemos reconocer y aceptar que cuando tenemos esto en nuestro corazón y nos jactamos de lo que somos, nos jactamos de lo que sabemos, de la experiencia en el Evangelio, de nuestra creencia, de que no hemos caído en algún pecado como los demás. Sin embargo, hay cosas en el corazón y Dios dice, somos inexcusables. Y aquí dice el verso 24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aún en esta forma se nos demanda que no deshonremos a Dios, mis hermanos. No deshonremos, sino que le honremos. Ahora, ¿cuál es el punto clave para nosotros decir que podemos librarnos de este orgullo? La palabra del Señor lo dice, capítulo 3, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el verso 21 queda bien claro que todo es por la gracia de Dios,
por la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, quien hizo el puente reconciliador, que es la gracia para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias para Dios. Todos necesitamos depender de su gracia y actuar en la gracia y actuar inclusive en justicia y en misericordia delante de Dios. No importa si no somos igual que otros, no importa si no tenemos las mismas debilidades que otros o los mismos pecados que otros, eso no nos hace a nosotros salvos, eso no nos hace libres del pecado. Hay pecados que están en el corazón, hay pecados que necesitamos examinar uno a uno, mis hermanos queridos. Y luego dice, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el verso 27, para terminar, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la clave para no vivir en orgullo religioso? Es vivir plenamente en la gracia. Y no estamos hablando de libertinaje, entiéndaseme bien. Estamos hablando de esa gracia donde sabemos que no somos iguales que los otros y no tenemos los pecados que los otros tienen. Tal vez no tienen tampoco la experiencia que nosotros tenemos en el ministerio. Pero ¿saben qué? Dios no nos excusa, porque dentro en el corazón Dios nos conoce profundamente. Y luego dice claramente en el verso 27, ¿dónde está la jactancia? Está totalmente excluido ser orgulloso de nuestra santidad, de nuestro temor a Dios, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de que no hayamos caído. Mis hermanos, estamos excluidos de eso. Está diciendo Dios, somos inexcusables, porque al final y al cabo es solo por la gracia de nuestro Dios. Por la gracia de Dios, mis hermanos. Y en esa gracia necesitamos examinarnos y también actuar y operar dentro del cuerpo de Cristo. Si pudiéramos decir nosotros si somos realmente dignos de haber sido elegidos por Dios para el ministerio, creo que ninguno, mis hermanos, ninguno. Ninguno es digno de haber sido elegido y ni siquiera de liderar, ni ustedes ni yo. Solamente ha sido por la gracia de Dios, y el que es salvo por la gracia, muestre que la gracia de Dios no es en vano, pero sepa, hermano y hermana, que mientras estemos en este mundo, nuestra norma para medir todo será siempre la gracia y no el orgullo de la ley o de lo que conocemos o entendemos. Les amo en Cristo Jesús. Dios les bendiga.